miércoles, gracias por estar aquí aprendiendo de la palabra. Y hoy tenemos una palabra que a mí me confrontó y que a mí me animó mucho, que a mí me ayudó y que a mí me hizo recordar muchas cosas. El tema de hoy es: a mayor opresión, mayor crecimiento y mayor bendición. Porque el diablo sabe lo que Dios ha puesto encima de nosotros. El diablo estaba ahí escuchando a Dios cuando hablaba de usted y de mí. Y siempre va a haber una opresión que nos quiera desanimar. El arma favorita del diablo es traernos en desánimo. Porque cuando nosotros nos desanimamos, nosotros por lo general dejamos de lado las cosas. Cuando nosotros nos desanimamos, pensamos que no lo vamos a poder hacer y ya mejor no lo intentamos. Cuando nosotros nos desanimamos, generalmente nos alejamos de Dios porque sentimos que no tiene caso. Dejamos de servir porque sentimos que no tiene caso. Dejamos de hablarle a nuestra familia porque sentimos que ya no tiene caso. Y entonces esa promesa hermosa que Dios tenía y ese plan divino, de repente se paraliza, porque usted y yo caímos en desánimo y decidimos decir, mejor ya no. Así que siempre, ¿cómo vamos a caer en desánimo? Pues por medio de la opresión. La opresión nos va a hacer abortar la misión, abortar la tarea, nos va a ocasionar no llegar con un espíritu de gratitud delante del Padre. Dice la palabra, entrar por sus atrios con alabanza y con acción de gracias. Y cuando usted y yo estamos desanimados, eso es lo que menos hacemos. Dice la palabra que el Señor habita en medio de la alabanza de su pueblo. Y cuando estamos desanimados, es lo que menos queremos hacer. Así que hoy vamos a estudiar Éxodo 12. Dice la palabra, antes de que pudiera salir el pueblo de Israel, dice, pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban. ¿Quién oprimía al pueblo de Israel? Los egipcios. ¿Qué es Egipto? El mundo, la gente que está en el mundo, el diablo y todas sus artimañas. Entonces, esto quiere decir, cuando las artimañas del diablo, cuando la gente de este mundo, cuando las circunstancias de este mundo, cuando la enfermedad de este mundo, cuando el chisme, la crítica, el pleito, la contienda, la negación, etcétera, etcétera, de este mundo vengan y te opriman, más te vas a multiplicar. Dice, pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y crecían. Recuerden que en la cultura hebrea el tener muchos hijos era sinónimo de bendición, porque entre más hijos podían tener más ganado y tener más manos para la agricultura, y esto se traducía en mayores ingresos económicos. Por eso en la cultura judía ser estéril era considerada una maldición. Y entre todas las maldiciones que hay, ya hemos hablado de la maldición de la pobreza. Entonces, cuando la Biblia habla de multiplicación, usted dirá, yo no quiero tener más hijos, pero aquí quiere decir prosperidad. Cuanto más se multiplicaban, quiere decir cuanto más eran prosperados y eran bendecidos. Y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. El diablo le tiene miedo a usted porque sabe el propósito que hay en su vida. Por eso siempre va a querer desanimar. El diablo le tiene miedo a la boca que usted tiene, porque cuando se levante para dar testimonio, muchos más van a querer venir a los pies del Señor. El diablo le tiene miedo a usted porque sabe que es portador de la gloria de Dios, y un hijo de Dios caminando con toda esa gloria. Dijo el Señor Jesucristo, y cosas mayores que estas harán en mi nombre. Entonces, si un hombre, Jesús, pudo hacer milagros, sanidades y transformar y trastornar a este mundo, imagínense lo que podemos hacer los hijos de Dios el día que nos levantamos en nuestra promesa, el día que decirle al Señor, yo te creo aunque esté viendo todo negro. En medio de la más densa oscuridad es cuando más brillan las estrellas.
es cuando más vemos parte de la gloria de Dios en el firmamento. Dice la ciencia que en el punto más oscuro de la noche es justo cuando va a empezar a amanecer, es justo cuando vamos a comenzar a ver la gloria de Dios. En medio de la opresión, usted y yo vamos a ver la gloria de Dios. Porque si no fuera importante lo que hay en nosotros, el diablo no se tomaría la molestia de tratar de bloquearlo. El diablo no movilizaría gente en nuestra contra para tratar de desanimarnos, si lo que usted y yo hacemos es cualquier cosa que no impacta para nada. Es muy importante que nosotros sepamos la raíz de la palabra. Opresión viene del hebreo aná, que significa menospreciar o intimidar. Porque a lo mejor usted puede decir, a mí nadie me está oprimiendo. Bueno, ¿qué es estar oprimido o qué es que nos estén oprimiendo? ¿Alguien le ha menospreciado? ¿Alguien le ha dicho, tú no sirves, tú no eres bueno para esto, para qué pierdes tu tiempo, mejor dedícate a otra cosa? Tú no tienes familiares en el medio, ¿quién te va a ayudar? No tienes dinero, ¿cómo le vas a hacer para invertir? Alguien le ha menospreciado, porque el menosprecio tiene todo que ver con el espíritu de aná, que significa ser oprimido. Alguien le ha intimidado. Alguien le ha dicho, es que si tú te avientas no vas a tener éxito, es que si tú lo haces así te va a ir, es que mejor no te metas con el diablo, porque intimidar también es una de las raíces de la palabra oprimir. Abatir, afligir, debilitar. El que nos oprime nos debilita. A veces vamos con toda la actitud, pero alguien hace un comentario, pero alguien vierte alguna opinión, pero de repente no salió bien. Hicimos una venta genial y nos la cancelaron. Algo sucedió y eso espiritualmente y anímicamente nos debilita. Estar debilitados es igual a estar oprimidos. Deshonrar, dominar, forzar, humillar, molestar, quebrantar. Todo esto es sinónimo de ser oprimido. Entre más los oprimían, ellos más se multiplicaban y más crecían, porque el Dios que nos llamó es el Dios que nos respalda. Porque el Cristo que murió en la cruz para que usted y yo fuéramos salvos es el Dios que nos levanta, es el Dios que nos anima, es el Dios que nos consuela. Y lo único que quiere es que nosotros le creamos, que nosotros digamos, Señor, a mí no me importa lo que diga el mundo, yo te creo. Señor, yo sé que sin ti nada soy. No importa si yo tengo parientes, si yo tengo influencia, si yo tengo dinero, yo sé que voy contigo y sin ti yo no soy nada y contigo yo lo puedo todo. Esa es la actitud que debemos de tener en nuestro corazón. Dice la palabra, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida. ¿Alguien le ha amargado a usted la vida? ¿Alguien con sus palabras, con sus desprecios o con sus actitudes le ha hecho sentir que usted no es nada? Acuérdese a lo mejor de la infancia. Qué fácil es a veces despreciar o menospreciar a los niños. Y ellos crecen con el sentimiento de que no son buenos, de que lo que dicen no es importante, de que no es valioso, de que su ayuda no sirve de mucho. Es muy importante siempre estar conscientes de que nosotros hemos sido llamados a levantar y no oprimir. Y también es importante estar conscientes de que cuando más opresión hay, viene más peso de la gloria de Dios. Dice la palabra, en medio de la tribulación cae cada vez más excelente peso de la gloria de Dios. Y a veces en medio del hoyo nosotros no lo vemos. A veces decimos, si se trata de esto, mejor no le entro. Cuando Dios nos confronta y nos dice, es que tienes que cambiar esos hábitos, es que tienes que modificar tu manera de hacerlo, y empezamos a sufrir consecuencias, a veces le decimos, mejor ya no. Cuando a veces aceptar al Señor nos cuesta que nuestra familia ya nos vea mal, mucha gente ha dicho, mejor ya no. ¿Qué
hay en ti que Dios ha puesto que el diablo está tan interesado en desanimarte? ¿Qué hay de ti, en ti, un peso de gloria especial que el diablo se da cuenta y dice: yo tengo que hacer que esta aborte la misión, yo tengo que hacer que deje de hablar, que deje de enseñar, que deje de predicar, que deje de consolar, que deje de animar, que deje de emprender, que deje de soñar? ¿Qué ha puesto Dios en cada uno de nosotros que el diablo está tan interesado y tan activo para que nosotros lo abandonemos y demos la media vuelta? Es necesario poder entenderlo. Cuando Moisés, la madre de Moisés lo tuvo que echar al río. ¿Por qué? Porque se levantó un decreto de parte del faraón que decía que tenían que asesinar a todos los hijos varones, a todos los pequeños que fueran naciendo. ¿Por qué? ¿Por qué los hombres y no las mujeres? Porque el diablo iba contra el sacerdocio del varón. ¿Y qué estamos viviendo en estos tiempos? Hombres minimizados. Ya no hay un programa en donde el padre de familia, que debería de ser la figura de autoridad, ya es mangoneado, ya es sobre quien se hacen los chistes. El diablo va contra los sacerdotes. ¿Por qué? Porque los hombres son la representación de la fuerza, del vigor, del sacerdocio que debe de haber en nuestras casas. Entonces el diablo se va contra esa fortaleza, contra ese vigor, contra esa visión que Dios ha puesto en los hombres. Dice la palabra en el libro de Génesis que Dios le dio a Adán el sojuzgar la tierra. Después vino Eva. El varón fue hecho para sojuzgar, para levantar la bandera del Señor. En la cultura judía, el varón tiene un lugar especial porque es el sacerdote. Y el faraón, o Satanás, por medio del faraón, se fue contra los hombres con todo. No permita que nada le haga sentir mal. De repente dicen: es que, pues es hombre, ¿verdad? Con razón. Como que este mundo estuviera empeñado en hacerle sentir mal por el hecho de ser varón. Y eso es algo que es totalmente incorrecto. Los hombres fueron muy asediados y lo podemos ver también en los tiempos de Jesús. Cuando iba a venir Jesús, ¿qué fue lo que pasó? Que Satanás, por medio de Herodes, mandó a matar a todos los niños de 3 años para abajo. Misma situación. El Salvador del mundo estaba por venir y las tinieblas se empezaron a movilizar. Satanás sabía que estaba a punto de venir salvación a la tierra y fraguó un plan de opresión para tratar de evitarlo. Pero yo le tengo una buena noticia esta noche: que Dios tiene el control y que siempre que nosotros nos levantemos en fe y nos levantemos en fortaleza y le digamos: Señor, yo te creo, Señor, yo te sigo, Señor, fortaléceme tú, anímame tú, guíame tú, el Señor lo va a hacer, porque estos son los planes de Dios. El sueño que usted tiene se lo puso Dios, porque dice la palabra que toda buena dádiva y don perfecto vienen de Dios. Que todo el buen sueño que nosotros tenemos ha sido anidado de parte de Dios, que Él es el que engendra las cosas buenas en nosotros. Así que ese negocio que va a ser de bendición, ese ministerio que va a ser para la honra de Dios, entre mayor opresión, mayor bendición, porque Dios siempre tiene el control. Por eso dice la palabra: al que persevere hasta el final recibirá la corona de vida eterna. Dios es un Dios que nos dice: persevera. ¿Y por qué usted y yo tenemos que perseverar? Porque no va a ser fácil. No va a ser fácil, y entre más bueno sea lo que está sobre usted, más difícil el diablo se la va a querer poner. Pero es tiempo de decirle: Señor, fortaléceme y guíame. Es tiempo de tomar decisiones aguerridas. Es tiempo de decir: pues yo voy a pelear por mi casa, yo voy a levantarme en oración, yo voy a ayunar, yo voy a clamar. Y claro que se va a ver difícil, pero recuerde lo que dice la palabra: a mayor opresión, mayor multiplicación, crecimiento
mayor bendición en todos los sentidos. Hay gente que dice cómo Dios la levantó de la muerte y a otros de la cama de hospital. En medio de la situación más dolorosa de su vida cayó la gloria de Dios. En medio de la situación más difícil pudieron vivir un milagro. Usted y yo no podríamos ver la gloria de Dios si siempre todo estuviera bien. Usted y yo no podríamos ver la bendición sobrenatural si nunca nada nos hiciera falta. Es necesario saber que hay potestades que están luchando en contra de lo que Dios ha puesto en nosotros, pero Dios no va a dejar de cumplir su palabra en nuestra vida. Si Dios le hizo una promesa, Dios lo va a hacer. Lo único que tenemos que hacer es creerle, porque cuando estamos adentro de la situación todo es negro, pero cuando nos agarramos de la mano del Señor, dice la palabra, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tenemos que aprender a creerle al Señor. Tenemos que aprender a ver el Dios que tenemos y no el tamaño del problema. Porque siempre vemos la situación, pero no vemos la grandeza de nuestro Dios. Tenemos que aprender a recordar nuestras promesas. Tenemos que aprender a recordar lo que Dios ha dicho de nosotros y anidarlo en nuestro corazón. No es posible que si Dios nos ha dicho que somos real sacerdocio, nación santa, creados en Cristo Jesús para buenas obras, venga cualquier persona y nos diga, tú no sirves, y nos la creemos. Es que yo creo que esto no es lo tuyo, y nos la creemos. Es que yo creo que este no es tu lugar, y nos la creemos. Es que yo creo que te estás confundiendo, realmente no es Dios el que habla, tú te lo imaginas, y nos lo creemos. Cuando dice la palabra que todos podemos profetizar, porque como hijos de Dios, todos tenemos una habilitación del cielo para escuchar la voz de nuestro Padre. Pero viene alguien y nos dice que eso no es cierto y le creemos. Es tiempo de escuchar la voz de Dios, porque cuando vino la opresión del pueblo egipcio, fue cuando Dios mandó al libertador. Cuando mandaron a asesinar a todos los bebés varones, es porque acababa de llegar a la tierra el hombre que de la mano de Dios liberaría al pueblo. ¿Qué se está gestando en lo espiritual que no hemos visto en lo natural, pero que Dios ya habló? ¿Cuántos jóvenes ya no quisieron seguir estudiando porque alguien los desanimó? Algún maestro les dijo que no servían para eso, algún compañero se burló y truncaron lo que pudo haber sido una carrera muy exitosa. No trunquemos lo que Dios ha puesto en nosotros. No desechemos lo que Dios ha dicho de nosotros. A mayor opresión, mayor peso de la gloria de Dios. A mayor oscuridad, mayor reflejo de la luz cuando ésta llegue. Es necesario que nosotros aprendamos a discernir cuando es una opresión que viene por querernos desanimar contra algo que viene, o cuando simplemente es una puerta que Dios está cerrando. De la palabra habla de puertas que Dios cierra, pero es necesario tener discernimiento. Es necesario caminar en la palabra, porque Dios no nos dijo las cosas sin saber el futuro. Hay gente que dice, Dios me dijo que me iba a levantar, pero yo caí en fornicación, yo me empecé a drogar, yo caí en X. Y a veces decimos, es que yo ya no me lo merezco. Yo le quiero decir que cuando Dios le dio a usted un llamado y cuando le hizo una promesa, Dios ya sabía el futuro. Dios ya sabía que le íbamos a fallar, que nos íbamos a equivocar. Y aún así nos dio una promesa que Él sabía que se iba a cumplir. No seamos nosotros mismos los enemigos de nuestra promesa, porque lo único contra lo que Dios no puede es contra nuestra voluntad. Dios no puede contra nuestro libre albedrío. Dios ha puesto cosas en nosotros, pero si nosotros no queremos, Dios no nos va a forzar.
Es necesario caminar en la promesa, caminar en la palabra, caminar en lo que Dios ha puesto, porque siempre va a haber un poder de las tinieblas en contra, y entre más grande es lo que Dios está haciendo en nuestra vida, más grande va a ser la oposición que se nos ponga enfrente. Entre más grande sea la gloria de Dios, más grande va a ser la oposición. Debemos ser fuertes, debemos ser moldeables, debemos tener en la cabeza todo el tiempo cuál es nuestra promesa y el tamaño de Dios que tenemos para no claudicar. No podemos ir por la vida desechando todo lo que Dios nos da, porque siempre habrá alguien que venga a desanimar. Y el diablo es especialista en levantar a la gente que sabe que nos va a doler. Porque no es lo mismo que me haga una observación mi vecina a que me haga una observación mi mamá. No es lo mismo que se burle de mí una que iba pasando por la calle a que se burle de mí uno de mis hijos. No tengamos duda de que el diablo va a utilizar a quien sabe que va a ocasionar impacto en nosotros. Pero aún así debemos seguir avanzando, dice la palabra, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades y huestes de maldad en regiones celestes. Pero es más grande el que está en nosotros, es más grande el que nos llamó, el que nos da la promesa. ¿Qué pasó con José cuando estaba dentro del pozo, aventado por sus hermanos? ¿Cómo cree usted que estaba el corazón de este jovencito? De las peores que nos pueden hacer son las que nos hace nuestra propia familia. Y a él le hicieron esto sus hermanos mayores, los que tenían la obligación de protegerlo, de cuidarlo, de guiarlo. Dice la palabra, ved por la viuda y por el huérfano. Él era huérfano de madre, lo que se esperaba era que fuera protegido por ser el menor, por ser el huérfano, y sin embargo fue aventado al pozo con toda la intención de que allí él muriera. En medio de ese pozo, después él vio la gloria. Durante todos los años que él vivió en la casa de su padre, él estuvo bien, él estuvo... pues era un hijo consentido, dice la palabra que era muy amado por su padre. José era un hombre que no tenía mayores problemas, y en la peor situación de toda su vida, después de esto, Dios se glorificó en él, y Dios lo levantó como a nadie, y Dios lo usó, y Dios lo ungió, y Dios lo llenó de dones, y Dios le abrió las puertas, y Dios le dio gracia delante de la gente. Y a veces decimos, si no me quiere mi familia, ¿quién más me va a querer? Y aquí podemos ver por medio de la historia de José que no importó que sus hermanos lo despreciaran, incluso lo quisieran muerto, Dios lo levantó. Dice la palabra que el faraón le dijo, solamente yo estaré por encima de ti, tú gobernarás sobre toda la nación y tu consejo será escuchado. No nos dejemos intimidar por las triquiñuelas del diablo en nuestra vida que quieren traer desánimo. ¿Cuántas veces no le hablamos a alguien de Cristo y se burla de nosotros o nos menosprecia con toda la intención de decirnos no lo vuelvo a hacer? Yo me acuerdo que la primera vez hace como 20 años que le quise hablar de Dios a una señora, fue tan majadera. ¿Qué me está usted diciendo? Yo creo en Dios y oro todos los días y Dios está conmigo. ¿De qué me habla? Y me trató tan mal que yo dije, ¿qué necesidad tengo? En la vida lo vuelvo a hacer porque aparte ni me salió. Esto ni es lo mío, ni nadie me dijo que era lo mío, ni tengo necesidad de andar soportando gente. Señor, son tus hijos, a ver a qué otra les mandas. Un talento, un llamado se dejó de lado durante más de 20 años por el desánimo de una mala experiencia. ¿Cuántas veces nos ha pasado? Es que yo no vuelvo a intentar ningún negocio porque ya van 2 que quiebran. La verdad, eso no es lo mío. Y a lo mejor Dios tiene uno muy bueno que está poniendo delante de nosotros, pero ya hicimos un bloqueo, ya desertamos de lo que posiblemente Dios tenía. Es necesario que nosotros aprendamos a escuchar la voz de Dios y a preguntarle, Señor, ¿esto viene para mí? ¿Esta es una puerta que tú estás abriendo?
Y si usted tiene confirmación de parte de Dios de que efectivamente sí lo es, no podemos permitir que nada ni nadie nos desanime. No podemos dejar de pelear por nuestros hijos. Es que ya me cansé de decirles, llevo años, ya me cansé. No lo permita, porque cuando usted se cansa, ¿quién no le dice que faltaba una semana para que ellos cayeran a los pies del Señor? Si una madre se cansa, imagínese algún otro ministro, ¿quién les va a estar viniendo a visitar para hablarles? No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo tendremos la justa recompensa, dice el Señor. Cuando más oscura se ve la noche, es cuando está a punto de amanecer. A mayor opresión, mayor multiplicación, mayor crecimiento y mayor bendición. Así que no nos preocupemos por lo que estamos viviendo en este momento. No nos preocupemos y empecemos a clamar a Dios. Señor, yo no entiendo lo que está pasando, lo que sí sé es que yo tengo una promesa de parte tuya. Señor, no importa el diagnóstico médico, lo que sí sé es que dice la palabra en Isaías que por tus llagas yo ya fui sanado y yo te creo. Señor, no importa que mi familia me esté despreciando, dice la palabra, aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo yo te recogeré y estaré contigo. ¿Cómo se llama la opresión que estamos sufriendo? Se llama desánimo, se llama humillación, se llama, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Se llama tristeza, se llama confusión, se llama desprecio de personas que yo amo. Como se llame, dice la palabra que entre más los egipcios los oprimían, más se multiplicaban y crecían. ¿Qué significa crecían? Usted y yo no somos los mismos después de la prueba. Usted y yo no somos los mismos después de ver la mano de Dios a nuestro favor. Usted y yo no somos los mismos después de ver cómo Dios nos rescató. Usted y yo no somos los mismos después de ver cómo Dios respondió a nuestras súplicas. No somos los mismos, por eso dice, y crecían. Nosotros estamos creciendo. Y dice la palabra, no sea que se vengan contra nosotros y nos ganen. ¿Cuál era el miedo del faraón? El pueblo de Israel estaba tan multiplicado en número que ellos decían, es que si alguien se levanta en contra de nosotros y el pueblo de Israel se les une, nos van a ganar. El reino de las tinieblas tiene miedo que usted se levante porque sabe que le va a ganar. Sabe que una vez que usted vea la gloria a su favor, va a vencer, va a pisar serpientes y escorpiones, como dice la palabra, y pisarán serpientes y escorpiones y beberán cosa mortífera y no les dañará. El infierno lo sabe. Así que seamos valientes y no nos dejemos desanimar. Siempre alguien nos va a oprimir. A lo mejor me quedé sin trabajo. ¿Cómo voy a bendecir si no tengo trabajo y no sé qué vamos a comer la próxima semana? Esa es una opresión del infierno. Aferrémonos a Dios. Cuando menos tengamos, que sea cuando más demos, como la mujer del profeta Elías. Cuando más veamos que nuestro cuerpo tiene problema de salud, que sea cuando más adoremos al Señor, que sea cuando más queremos estar en su presencia, cuando estemos tan mal que no nos queramos levantar, que sea cuando más levantemos nuestras manos, cuando estemos tan desanimados que lo último que queramos escuchar sea de Dios porque sentimos que nos abandonó, que sea cuando más busquemos de su presencia y cuando más abramos la palabra, cuando más nos sintamos menospreciados, que sea cuando entremos a la presencia de Dios y sintamos un abrazo más grande de parte de Él. A mayor opresión, mayor multiplicación, mayor crecimiento. Usted y yo somos bendecidos cuando vemos la gloria de Dios, y la gloria de Dios viene cuando más le necesitamos. Él camina con nosotros siempre, claro que sí, pero ese milagro lo vamos a ver en medio de la situación. Yo no le pido a Dios que haga un milagro en mi vida cuando no necesito. Cuando estoy enferma es cuando le pido un milagro de sanidad. Cuando estoy con números rojos es cuando le pido un milagro de provisión.
Cuando tengo problemas familiares, es cuando le pido a Dios un milagro de unidad familiar. Cuando nosotros estamos en medio de la opresión, es cuando vemos los milagros de Dios operar en nuestra vida. Es cuando subimos de nivel. Hablábamos la clase pasada acerca de que nosotros aumentamos nuestro nivel de autoridad mediante las batallas ganadas. Y las batallas se ganan en medio de la guerra. Y la guerra se gana en medio de la opresión, no de la paz. Aprendamos a ganar batallas tomados de la mano de Dios y a subir de nivel en autoridad espiritual. Aprendamos a ver la gloria de Dios en medio de lo que estamos viviendo. Aprendamos a decirle a Dios, gracias porque esta persona me dejó. Sí me decepcionó y sí me dolió, gracias porque se fue, porque hoy sí reconozco que no me dejaba nada bueno. Nada más me quitaba el tiempo y me metía ideas y puro chisme, pura crítica. Gracias, Señor. Sí me sentí menospreciada en su momento, pero hoy he crecido gracias a eso. Aprendamos a ver la gloria de Dios en medio de cada una de las situaciones que se nos presentan. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda o alguna pregunta?